El CEO, Alex, fue atacado inesperadamente por un desconocido mientras se dirigía a la granja de Tuna. Un ataque repentino lleno de misterio y peligro que dejó a todos conmocionados. ¿Podrá Alex salir ileso después de este impacto tan fuerte? ¿Será capaz de superar la amenaza? ¿Y Tuna, con todo su cariño y determinación, qué hará al enterarse de que ese hombre fue atacado? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos momentos emocionantes y llenos de suspenso en la historia del CEO, Alex, y la madre soltera Tuna. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana de cristal y llenaban de luz, la oficina elegante Alex ya llevaba despierto desde muy temprano. Como un CEO ocupado, siempre mantenía la costumbre de madrugar, comenzando cada día con seriedad y disciplina. En la suave claridad de la mañana, Alex se sentó con postura recta frente a su escritorio, concentrando su mirada en cada cifra y cada línea del informe. Eran los datos relacionados con un envío próximo, un contrato importante que su empresa estaba gestionando. En ese momento, el sonido familiar del teléfono rompió el silencio de la habitación. Alex tomó el auricular. Al otro lado, la voz de su secretaria sonó apresurada pero clara. «Señor director, por favor, venga a la oficina de inmediato. Hay varios lotes que requieren su revisión personal antes de ser enviados». Sin vacilar, Alex recogió los documentos, se puso el abrigo y salió de casa. Cuando su coche de lujo se detuvo frente a la empresa, la secretaria ya lo estaba esperando. En sus manos llevaba un grueso informe con los datos del próximo envío. Su mirada reflejaba preocupación, pues este lote tenía un valor enorme y necesitaba la confirmación directa del CEO. Alex entró al almacén. No se limitó a mirar por encima. Recorrió cada área revisando cuidadosamente cada lote. Observó los embalajes, las etiquetas y los registros con tal atención que todos los empleados presentes sintieron su seriedad y profesionalismo. Tras la minuciosa inspección, Alex asintió levemente y dejó escapar una sonrisa de satisfacción. Todo estaba en orden tal como lo planeado, listo para ser enviado. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un pensamiento cruzó su mente. Recordó que ese día tenía algo muy importante, debía pasar por la granja de Tuna. No solo para saludarla, sino también para entregarle el teléfono nuevo que había comprado para ella, un pequeño detalle cargado de afecto. Además quería volver a ver al pequeño Henry, el hijo de Tuna, que lograba llenar de calidez su corazón. Sin perder tiempo, Alex volvió al coche. En el camino, sus ojos reflejaban expectación. Las largas carreteras parecían más cortas porque en su mente solo aparecía la imagen de aquella granja verde donde Tuna y el pequeño Henry lo estaban esperando. Alex conducía por el camino que llevaba a la granja de Tuna. El coche se detuvo lentamente bajo la sombra de los árboles verdes. La tarde estaba tranquila, solo se escuchaba el canto lejano de los pájaros y la brisa ligera. Alex abrió la puerta, bajó del coche con entusiasmo. Pensaba en la sonrisa amable de Tuna, en el pequeño Henry tan adorable, y sentía una felicidad sencilla. En sus manos llevaba una pequeña caja. Dentro estaba el teléfono nuevo que había elegido con cuidado para regalarle a Tuna. Pero cuando apenas dio unos pasos hacia la entrada de la granja, ocurrió algo inesperado. Desde atrás, una figura apareció de repente. Era el exmarido de Tuna, un hombre que Alex jamás pensó encontrar allí. Llevaba en la mano un gran trozo de madera, y sus ojos rojos, llenos de rabia y rencor, brillaban de odio. Antes de que Alex pudiera reaccionar, un golpe fuerte por la espalda lo dejó aturdido y cayó al suelo. Alex perdió completamente el conocimiento. La pequeña caja en sus manos cayó a un lado. Su rostro estaba cubierto de sudor, mientras el exmarido de Tuna no se detenía. Se inclinó con la mirada ansiosa buscando algo.
Con manos temblorosas pero llenas de codicia, registró los bolsillos de Alex. Poco después encontró el teléfono que Alex había comprado para Tuna, y sus ojos mostraron una expresión de triunfo. Mientras tanto, dentro de la granja, Tuna estaba ocupada limpiando, pero un presentimiento extraño la hizo salir. A medida que se acercaba a la puerta, sus ojos se detuvieron y su corazón se apretó al ver el coche familiar de Alex estacionado. Al principio sintió alegría, pero de inmediato una preocupación fuerte la invadió. No veía a Alex por ninguna parte. Se acercó un poco más y de pronto una escena la dejó helada. Alex estaba tirado en el suelo inmóvil con el rostro pálido. Todo su mundo pareció derrumbarse en ese instante. Desesperada corrió hacia él, se arrodilló y lo sostuvo con manos temblorosas. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué te pasa?, gritó entre sollozos con lágrimas cayendo por su rostro. Los transeúntes empezaron a notar la situación. Algunos corrieron a ayudar, levantando a Alex junto con Tuna para llevarlo a la sombra de un gran árbol lejos del sol ardiente. Tuna llorando le secaba el sudor de la frente con el corazón oprimido. En su mente solo resonaban preguntas. ¿Qué haría ella y el pequeño Henry si algo le pasaba a Alex, ese hombre que poco a poco se había vuelto parte esencial de su vida? ¿La dejaría para siempre? En medio del pánico, una chispa de esperanza apareció cuando Alex se movió levemente. Lentamente abrió los ojos, primero con la mirada borrosa y luego más clara. Tuna rompió en llanto, lo abrazó fuerte y sintió que su angustia se aliviaba. «Alex, despertaste». «Gracias a Dios», susurró entre lágrimas. La gente alrededor llamó de inmediato a la policía. En pocos minutos, los agentes llegaron al lugar. El hecho fue reportado al instante. Alex, aunque débil, trató de contar toda la historia: cómo había llegado a la granja, cómo fue atacado por el exmarido de Tuna, y cómo el teléfono, el regalo para ella, había sido robado. Al escuchar, los oficiales tomaron nota y comenzaron un operativo de búsqueda. La calma del pueblo se convirtió en tensión. Los vecinos se reunieron murmurando indignados. Todos estaban furiosos por la violencia y la actitud abusiva del exmarido de Tuna. Justo después de recibir el aviso de los vecinos, la policía actuó de inmediato. Esa misma tarde se formó un operativo de urgencia. Cada testimonio de los testigos, cada detalle presenciado por la gente fue registrado con precisión. Se recogieron todas las huellas en la escena, desde las marcas de zapatos impresas en la tierra seca hasta las ramas rotas en el camino que conducía hacia afuera. Gracias a la información de las personas que pasaban, la policía delimitó rápidamente la dirección de huida del agresor. Los equipos de investigación se desplegaron enseguida. Siguieron las huellas frescas, las pisadas marcadas en el suelo, mezcladas con algunos objetos caídos. Todo apuntaba a un solo lugar: el sendero que llevaba a un pequeño bosque cercano a la granja. No pasó mucho tiempo antes de que localizaran al hombre. Era el exmarido de Tuna. Se veía desaliñado, pero sus ojos todavía brillaban con ferocidad y resentimiento. En sus manos aún sostenía el teléfono que había arrebatado a Alex. Estaba claro que no había pensado en escapar lejos, demasiado confiado en que nadie lo encontraría tan rápido. En ese momento, Alex, aunque todavía débil por el golpe, insistió en estar presente en la confrontación. Quería mirar de frente al hombre que lo había atacado y le había robado el regalo destinado a Tuna. A su lado, Tuna le apretaba la mano con fuerza, sin apartar la mirada de él. Temía por la seguridad de Alex y a la vez sentía cómo su corazón se estremecía al ver cómo su pasado y su presente chocaban de manera tan brutal. La policía desplegó el plan de captura. Con profesionalismo se acercaron estratégicamente, cerrando toda vía de escape. En segundos se produjo un forcejeo tenso.
El agresor intentó resistirse gritando insultos, pero ante la firmeza y rapidez de los agentes, fue reducido rápidamente. El teléfono fue recuperado y devuelto a Alex. El ambiente en el lugar quedó en silencio. Los vecinos observaban entre murmullos con rabia, pero también con alivio, al ver que la justicia se había impuesto a tiempo. Tuna lloraba sin poder contenerse. Nunca imaginó que su exmarido pudiera actuar con tanta ceguera y crueldad. Alex giró la cabeza hacia ella con una mirada firme. «No te preocupes. Todo va a estar bien», dijo con voz débil pero segura. En ese instante, Tuna comprendió que Alex era el único pilar al que ella y el pequeño Henry podían aferrarse sin importar las tormentas que los rodearan. Así, de una tarde que parecía tranquila, surgió un caso policial que desató una cadena de acontecimientos inesperados. Pero también desde ese momento, el vínculo entre Alex y Tuna se fortaleció aún más porque juntos habían superado una prueba de vida o muerte que jamás olvidarían. Según ustedes, después de este impacto, ¿hacia dónde irá su relación? ¿Cómo se levantará Tuna para proteger al hombre que ama y su exmarido? ¿Se detendrá aquí o regresará con un plan aún más peligroso? Déjenos sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos giros llenos de emoción de esta historia. Chào các bạn, sau cú sốc này, tình cảm của họ sẽ đi về đâu? Từ Na sẽ đứng lên bảo vệ người đàn ông của mình như thế nào? Và chồng cũ của cô liệu có dừng lại ở đây hay sẽ cùng trở lại và tiếp tục một kế hoạch nguy hiểm hơn? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để cùng đón xem những diễn biến kịch tính tiếp theo của câu chuyện này. Và sau khi Alex bị tấn công, Alex sẽ nhìn sang Tử Na, ánh mắt anh kiên định. Và trong khoảnh khắc ấy, Tử Na hiểu rằng Alex chính là điểm tựa duy nhất mà cô và Henry có thể nương tựa vào, bất chấp những sóng gió đang vây quanh hai người.